Mi esposa me dejó por su amante y ellos sufrieron un accidente de auto. Después de que él se convirtiera en ángel, ella volvió exigiendo que yo la cuidara. Ella no creyó en mi reacción. Mi esposa me dejó por otro hombre, y cuando lo descubrí, la peor parte no fue la traición en sí. Fue la ola de alivio que invadió mi cuerpo en el momento en que ella finalmente lo admitió. Yo soy Daniel. Y nunca imaginé que sería el tipo contando esta historia, pero aquí estamos. Yo no era un héroe romántico en nuestro matrimonio. Era el tipo que recordaba pagar las cuentas a tiempo, que arreglaba las cosas cuando se rompían, que aseguraba que tuviéramos provisiones, toallas limpias y un auto funcionando. Era estable, confiable, el tipo de marido que no olvida aniversarios o fechas importantes, y por años pensé que eso bastaba. Laura, mi esposa, también parecía feliz con ese arreglo, o al menos creo que lo estaba. Teníamos rutinas, teníamos sistemas, teníamos una vida que funcionaba en el papel, pero en algún punto del camino, ella empezó a buscar algo que aparentemente yo no podía dar: emoción, espontaneidad, esa sensación eléctrica del comienzo de algo nuevo. Empecé a notar los cambios cerca de 6 meses antes de que todo se derrumbara. Llegaba del gimnasio más tarde de lo normal. Su celular se iluminaba con mensajes. Ella rápidamente cerraba la pantalla, y conversaciones que antes fluían naturalmente de repente parecían como sacar dientes. No soy del tipo celoso. No reviso celulares ni exijo explicaciones. Pero tampoco soy ciego. Había nuevos hábitos formándose. Se duchaba inmediatamente al llegar a casa. Empezó a vestirse de forma diferente, incluso para hacer cosas simples. Y había un distanciamiento en su mirada cuando me miraba, como si estuviera mentalmente en otro lugar. Yo sabía que algo estaba cambiando, pero no quería ser ese marido que crea drama por sospechas. Aparentemente, fue en el gimnasio donde todo comenzó. El nombre de él era Marcos, uno de esos tipos que parecen irradiar confianza y encanto. El tipo que sabe exactamente qué decir para hacer que alguien se sienta visto y especial. Nunca lo conocí durante esa época, pero oí su nombre soltado casualmente en las historias de Laura. Marcos sugirió esa nueva rutina de ejercicios, o Marcos conoce un óptimo lugar para batidos. Yo no estaba ajeno. Sabía leer entre líneas, pero confrontar la situación significaba enfrentar algo para lo cual no estaba seguro de estar listo. Entonces llegó la noche que cambió todo. Estábamos en la cocina. Ella estaba en el celular mientras yo limpiaba la cocina después de la cena, y el silencio entre nosotros parecía más pesado que lo normal. Sequé mis manos en una toalla. Me volví hacia ella y hice la pregunta que venía evitando hace semanas. ¿Hay alguien? Mantuve mi voz calmada. Ninguna acusación, solo una pregunta simple que necesitaba una respuesta. Ella se congeló por un segundo, el pulgar flotando sobre la pantalla, y luego me miró con una expresión que nunca había visto antes. No exactamente culpa, era más como resignación mezclada con desafío. Sí, dijo. Solo esa palabra, limpia y directa, sin pedido de disculpas adjunto. Asentí lentamente, sintiendo ese extraño alivio de nuevo. Como si finalmente tener la confirmación de algo que sospechas fuera más fácil que vivir en la incertidumbre. Entonces necesitas hacer una elección, dije, manteniendo mi tono equilibrado y ponderado. No voy a vivir con fantasmas en esta casa. No voy a ser el plan B mientras descubres lo que quieres. Ella no discutió, no intentó explicar o justificar. Simplemente se levantó de la mesa y fue hacia nuestro dormitorio. Oí cajones abriéndose y cerrándose. El sonido de ella sacando una maleta del armario, y yo me quedé en la cocina porque genuinamente no sabía qué más hacer. Parte de mí esperaba que volviera y dijera que había cometido un error, que quería trabajar en nosotros. Pero eso no pasó. Ella armó las maletas metódicamente, tomando sus ítems esenciales y dejando todo lo demás para después. Y cuando pasó por mí con las maletas, se detuvo solo un instante. «Vuelvo mañana para buscar el resto de mis cosas», dijo, sin mirarme a los ojos. Y entonces se fue. El apartamento pareció diferente después de que salió. No vacío exactamente, pero de alguna forma más ligero, como si hubiera cargado un peso extra que no percibía que estaba allí. No lloré, no rompí nada, no la llamé 100 veces, implorando que reconsiderara. Solo me senté en el sofá y procesé lo que había pasado. Mi primer instinto no fue correr detrás de ella o luchar por ella, fue protegerme de más daños. Esa noche, empecé a separar nuestras vidas en términos prácticos. Pasé por nuestras cuentas compartidas e hice una lista de todo lo que necesitaba dividirse. Cuentas bancarias, suscripciones, facturas de consumo, toda la infraestructura aburrida de una vida compartida.
Cambié las contraseñas de las cuentas que eran mías. Removí su acceso a cosas que ya no necesitaba. Y creé una hoja de cálculo simple, rastreando todo lo que necesitaríamos resolver. No fue por venganza. Fue solo práctico, del modo en que siempre manejé problemas, rompiéndolos en pasos manejables. En los días siguientes, Laura mandaba mensajes ocasionales preguntando por ítems aleatorios que había dejado atrás o dudas sobre cuentas. Y yo respondía con respuestas cortas y factuales. No era frío, no era cálido, era solo neutro. Mi hermana Lucía me llamó durante esa primera semana preguntando si estaba bien y le dije honestamente que lo estaba. No estoy enojado, le expliqué. Solo se acabó. Hay diferencia. Lucía me entendía mejor que la mayoría. Sabía que yo no era del tipo que hace gestos dramáticos o busca venganza. Era del tipo que cierra la puerta silenciosamente y sigue adelante. Laura se mudó a la casa de Marcos casi inmediatamente, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto tiempo aquello venía siendo preparado. Amigos en común empezaron a contactarme con esa energía incómoda de quien se enteró de lo que pasó y apreciaba su preocupación, pero no quería quedarme rememorando los detalles. ¿Qué había para decir? Mi esposa eligió la emoción en vez de la estabilidad, la pasión en vez de la parceria. Y por más que doliera, no era exactamente una sorpresa. Había sentido que se alejaba por meses. Solo no había querido admitirlo para mí mismo. Lo extraño sobre la traición es que, después de que pasa el shock inicial, empiezas a ver todos los señales que perdiste o ignoraste. Recordé noches en que alegaba estar demasiado cansada para la intimidad, pero tenía energía para intercambiar mensajes con otra persona hasta tarde. Recordé fines de semana en que de repente tenía planes con amigos que yo nunca conocí. Recordé la forma en que empezó a armar peleas por cosas pequeñas, como si estuviera intentando justificar sus acciones pintándome como inadecuado. Nada de eso fue dramático o obvio en el momento. Pero, mirando hacia atrás, el patrón era claro. Pasé esas primeras semanas reorganizando mi vida sin ella. Moví los muebles del lugar para cambiar la energía del apartamento. Tiré cosas que me recordaban demasiado a nosotros dos. Establecí nuevas rutinas que pertenecían solo a mí. No estaba hundiéndome en autocompasión o entrando en espiral. Estaba reconstruyendo metódicamente, porque eso es lo que hago. Resuelvo problemas. Creo sistemas. Sigo adelante. Y, honestamente, tan pronto como me acostumbré a la idea de que se había ido, empecé a sentirme mejor de lo que me había sentido en meses. 3 semanas después de que Laura se fue, estaba sentado en mi escritorio analizando algunos documentos cuando mi celular vibró con un mensaje de Lucía. Laura sufrió un accidente de auto. Marcos no resistió. Las palabras quedaron en la pantalla por un momento, mientras mi cerebro intentaba procesar lo que estaba leyendo. No me alegré. No me alivió. No sentí nada más que shock y quizás un poco de entumecimiento. Cualquier enojo que hubiera sentido por Marcos se había transformado en indiferencia en ese punto, y ahora simplemente se fue. Y Laura estaba en el hospital. Lucía mandó otro mensaje algunos segundos después, con más detalles. Estaban volviendo de algún lugar tarde en la noche. Otro auto se pasó un semáforo en rojo. Marcos falleció en el lugar, y Laura estaba en estado grave, con varias lesiones. Me quedé sentado mirando el celular, tratando de descubrir qué debería sentir. Parte de mí sabía que lo decente sería sentir pena, y la sentía, genuinamente, porque nadie merece pasar por algo así. Pero otra parte de mí, la que había pasado las últimas 3 semanas reconstruyendo mi vida y procesando la traición, sabía que aquello no cambiaba nada entre nosotros. Una tragedia no borra las elecciones que las personas hacen, no rebobina el tiempo ni deshace el daño. Mandé un mensaje de vuelta a Lucía preguntando en qué hospital, y ella me dijo que ya estaba planeando visitar, que alguien necesitaba ver cómo estaba Laura, ya que sus padres vivían a varias horas de distancia y no podrían llegar inmediatamente. Me gustó eso en mi hermana. Tenía un buen corazón y no dejaba que sentimientos personales la impidieran hacer lo que parecía correcto. Le dije a Lucía que yo no iría al hospital, no porque quisiera que Laura sufriera sola, sino porque mi presencia allí sería confusa para todos los involucrados. Mandé mis pensamientos a través de Lucía y fui sincero, pero también sabía que a parecer mandaría el mensaje equivocado, como si quizás estuviera reconsiderando todo, y no lo estaba. En los días siguientes, Lucía me mantuvo informado. Laura tenía una pierna rota, algunas costillas fracturadas, una conmoción cerebral y necesitaría varias semanas de recuperación con movilidad limitada. Los médicos dijeron que se recuperaría completamente, pero necesitaría ayuda con tareas básicas durante el período de recuperación.
Sus padres habían llegado y estaban lidiando con la crisis inmediata, tomando decisiones médicas y manejando seguros y todo el caos que sigue a algo así. Sentí pena por ella. La sentí de verdad. Pero también sentí una extraña certeza de que mi rol en su vida había terminado. Lucía visitó a Laura algunas veces y relató que estaba devastada, no solo físicamente, sino emocionalmente, sufriendo por la pérdida de Marcos, mientras también lidiaba con la realidad de su situación. Escuché y dije las cosas apropiadas, pero mantuve mi distancia. Entonces, cerca de 10 días después del accidente, Lucía me contó que Laura había preguntado por mí, queriendo saber si estaría dispuesto a hablar. Pensé en eso por un día antes de responder, y finalmente le dije a Lucía que estaría dispuesto a encontrarme con Laura una vez, en un lugar público, solo para hablar y nada más. Combinamos una cafetería cerca del hospital, un lugar neutro, donde ninguno de nosotros tenía recuerdos asociados. La madre de Laura la ayudó a entrar cuando llegué, y vi inmediatamente cuánto el accidente la había afectado. Se movía con cuidado, claramente sintiendo dolor, con la pierna enyesada y moretones aún visibles en el rostro y los brazos. Me levanté cuando se acercó, y su madre me dio una mirada que era mitad gratitud, mitad reprobación, antes de dejarnos solos. Laura se acomodó en la silla, lentamente, frunciendo el rostro al ajustar la posición, y por un minuto ninguno de nosotros dijo nada. Finalmente, ella habló. Su voz más baja de lo que recordaba, diciendo que quería volver a casa, que necesitaba ayuda y no podría hacerlo sola. No lo dijo como un pedido. Fue más como una afirmación, como si fuera obvio que yo la acogería ahora que Marcos se había ido y ella estaba herida. Respiré hondo y elegí mis palabras con cuidado. No existe más un hogar, al menos no para nosotros dos juntos. Mantuve mi voz gentil, pero firme, explicando que existía un apartamento, existían direcciones, pero no existía más un hogar, no de la forma que ella quería decir. Ella me miró como si le hubiera dado una bofetada, un shock genuino estampado en el rostro. No podía creer que estuviera hablando en serio, señalando que estaba herida, que necesitaba a alguien, recordándome que yo era su marido. El tiempo verbal quedó flotando entre nosotros. Era su marido, le recordé. Cuando me dejaste por otra persona, cuando elegiste en vez de nuestro matrimonio, cuando te mudaste a la casa de él, cuando construiste una vida nueva que no me incluía. Ella empezó a llorar, y sentí la atracción de los viejos instintos, la parte de mí que quería consolarla y arreglar las cosas, pero sabía que ceder a ese impulso me destruiría. Expliqué que aquello no era sobre castigo, venganza o hacerla sufrir, que no quería eso, pero que tampoco podía ser la red de seguridad en la que caía de vuelta porque su otra elección no dio resultado. Laura se secó los ojos e intentó un enfoque diferente, preguntando a dónde debería ir, qué debería hacer, diciendo que sus padres no podrían cuidarla para siempre. La desesperanza en su voz era real, y la entendía. Pero entender el dolor de alguien no significa que estés obligado a absorberlo. Le dije que sus padres la estaban ayudando ahora. Y eso es lo que hacen los padres. Que tenía amigos, tenía recursos, que daría un modo de la misma forma que cualquiera da un modo en situaciones difíciles, pero que yo ya no podía ser esa persona para ella. Ella me acusó de ser cruel. Dijo que la estaba abandonando cuando más necesitaba. Y la dejé decirlo, porque sabía cómo aquello parecía desde su punto de vista. Desde donde estaba, herida, de luto y asustada, yo probablemente parecía incluso insensible. Pero también sabía que aceptarla de vuelta ahora sería construir sobre una base de obligación y culpa, y no de una reconciliación genuina. Y eso no sería justo con nadie. Le dije que genuinamente esperaba que se recuperara totalmente y encontrara lo que estuviera buscando en la vida, pero que yo no sería la solución para un problema que comenzó cuando ella hizo elecciones de las cuales yo no formé parte. La conversación dio vueltas por un tiempo, ella intentando diferentes ángulos para hacerme reconsiderar, yo manteniendo mi límite de la manera más gentil que podía. Al final, pude ver que estaba exhausta, física y emocionalmente, y sugerí que termináramos allí. Antes de separarnos, le dije que estaba dispuesto a lidiar con las cuestiones prácticas de nuestra separación de manera correcta y justa. Voy a garantizar que recibas todo lo que es tuyo. Vamos a dividir todo correctamente y haré todo de forma transparente para que no haya confusión. Expliqué que quería hacer eso oficialmente, con todo documentado, para que ambos tuviéramos un cierre y pudiéramos seguir adelante. Ella asintió débilmente, probablemente cansada demasiado para discutir más, y su madre volvió para ayudarla a entrar en el auto.
Las vi irse y sentí una mezcla de tristeza y resolución, como cerrar un libro que nunca terminaste, pero sabiendo que nunca más lo tomarás de nuevo. Esa noche, empecé a planear cómo lidiar con la separación de la forma correcta. No iba a asumir ni dificultar las cosas, pero tampoco iba a dejar que la culpa me manipulase a deshacer todo el progreso que había hecho. Decidí que todo necesitaba pasar con testigos presentes, en un espacio neutro, con documentación clara de cada decisión. Nada de reuniones privadas donde las emociones pudieran nublar el juicio, nada de conversaciones ambiguas que pudieran ser mal interpretadas después. Quería líneas limpias y finales claros, porque esa es la única manera de realmente seguir adelante. La verdad es que me sentía terrible por su situación, y parte de mí quedaba cuestionando si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que imaginaba aceptarla de vuelta, veía el mismo patrón repitiéndose, yo convirtiéndome en su cuidador por obligación, ella resentándome por no ser Marcos, ambos atrapados en una relación mantenida por culpa y no por amor. Eso no es un matrimonio, es una sentencia de prisión para dos personas. Lo que ella necesitaba era cuidado genuino de personas que eligieran darlo libremente, no ayuda reacia de alguien que ella ya había rechazado. Sus padres estaban allí por ella. Ellos tenían la capacidad emocional de ayudar sin el equipaje de la traición nublado cada interacción. Yo estaría ayudándola mientras simultáneamente revivía el dolor de su partida. Y eso no es sostenible para nadie. Lucía me llamó esa noche y preguntó cómo había sido. Simplemente le dije que mantuve mi posición, que iba a garantizar que todo se resolviera de la manera correcta, con respeto, pero también con límites. Mi hermana quedó quieta por un momento, y luego dijo que estaba orgullosa de mí, que no debía haber sido fácil, pero que estaba haciendo lo que necesitaba para mi propio bienestar. Esa validación significó más de lo que probablemente sabía, porque en momentos así, necesitas a alguien para confirmar que no estás loco por protegerte. Los días siguientes fueron tranquilos, y usé ese tiempo para prepararme para la separación definitiva, reuniendo documentos, organizando nuestros bienes compartidos y creando un plan claro de cómo todo sería dividido. Tomé esa hoja de cálculo que creé la noche en que se fue y empecé a llenar los detalles, agregando recibos, destacando discrepancias, certificándome de que todo estaba contabilizado. Eso no era mezquindad. Era sobre ser meticuloso, sobre garantizar que ambos pudiéramos seguir adelante con una comprensión clara de dónde estaban las cosas. 2 semanas después de ese encuentro en la cafetería, envié un mensaje a Laura a través de Lucía con una fecha, horario y lugar, la sala de eventos de mi edificio, en una tarde de sábado. Le dije que trajera a quien quisiera para apoyo, que aquella sería una separación formal y testimoniada de nuestras vidas, todo documentado y transparente. Ella probablemente pensó que estaba siendo dramático o frío, pero yo sabía exactamente lo que estaba haciendo, creando una situación donde las emociones no pudieran sobreponerse a los hechos, donde no hubiera confusión sobre lo que se dijo o acordó. Pasé los días antes de la reunión organizando todo meticulosamente. Tenía carpetas con extractos bancarios, recibos, documentos mostrando cada gasto compartido de nuestro matrimonio, y separé todo en categorías claras. No estaba intentando punirla. Estaba intentando cerrar ese capítulo de mi vida de una forma que no dejara cabos sueltos. Ningún motivo para contactarnos meses después por detalles olvidados. También organicé todas las cosas restantes de Laura, ropa que había dejado atrás, ítems personales, fotos, pequeños objetos acumulados a lo largo de los años. Todo fue a cajas y bolsas identificadas, organizadas y listas para ser entregadas. En la mañana de la reunión, llegué temprano a la sala de eventos y arreglé todo como si estuviera preparando una presentación de negocios. Las cajas estaban apiladas ordenadamente a lo largo de una pared, las carpetas con documentos sobre la mesa, e incluso traje un laptop por si necesitábamos consultar algo digital. Lucía llegó primero, ofreciéndose para estar allí como mi apoyo, y agradecí su presencia más de lo que podía expresar. Un amigo mío llamado Oscar también apareció, alguien que conocía tanto a Laura como a mí durante nuestro matrimonio, y se sentó quieto en un rincón como observador neutro. Laura llegó cerca de 10 minutos tarde, su madre ayudándola con la pierna aún enyesada. Miró alrededor de la sala con una expresión de incredulidad, como si no entendiera por qué había hecho todo ese teatro. Su madre parecía incómoda, probablemente presintiendo que aquella no sería la reconciliación emocional que Laura quizás esperaba. Hice un gesto para que se sentaran. Tan pronto como todos estaban acomodados, empecé a conducir todo de forma sistemática. Empecé por lo más fácil, la devolución de sus pertenencias personales, pasando por cada caja y confirmando que tenía todo lo que necesitaba. Laura solo asentía, sin decir mucho.
quizás aún procesando la formalidad de todo aquello. Entonces pasé a los documentos financieros, y fue aquí donde las cosas se complicaron más. Presenté un detalle minucioso de nuestras cuentas conjuntas, mostrando cada depósito y retiro del último año. Expliqué calmadamente que dividía todo 50 y 50 cuando se trataba de gastos legítimos y compartidos, alquiler, facturas, provisiones, cosas de las cuales ambos habíamos disfrutado durante el matrimonio. Laura pareció aceptar bien esa parte, incluso aliviada porque estaba siendo justo. Pero entonces tomé una carpeta separada y pude verla tensarse. Había analizado los extractos de nuestra tarjeta de crédito y los registros bancarios de los meses anteriores a su partida, e identifiqué gastos claramente relacionados con su relación con Marcos. Habitaciones de hotel, cenas en restaurantes donde nunca fuimos juntos, regalos que sabía no eran para mí, incluso un viaje de fin de semana que dijo ser por trabajo. Había destacado cada uno de ellos, sumado todo y calculado su parte de lo que había sido gasto de nuestras cuentas conjuntas. No se trata de venganza, dije, manteniendo mi voz estable y factual. Expliqué que aquellos eran gastos pagados con dinero al cual ambos contribuimos, usados para una relación que me excluía completamente, y que quería ser reembolsado por mi parte. La sala quedó en silencio total. La madre de Laura empezó a protestar diciendo que estaba siendo mezquino y vengativo, pero expliqué calmadamente que solo estaba pidiendo lo que era justo. Si hubiera usado su propio dinero para aquellos gastos, no habría dicho nada, pero usó nuestros recursos compartidos para algo que benefició solo a ella y a otra persona. Laura parecía querer desaparecer, pero no contestó los hechos, porque estaban allí, en blanco y negro. Le dije que no necesitaba el dinero inmediatamente, que podíamos establecer un plan de pago, pero que eso necesitaba ser reconocido y liquidado. Entonces vino la parte que sabía que dolería más, pero era necesaria. Traje la papelería para removerme como contacto de emergencia de ella en todo. Formularios médicos, documentos de seguro, cuentas bancarias, cualquier lugar donde mi nombre constara como la persona a llamar en una emergencia. Deslicé los papeles por la mesa y expliqué que le estaba dando 3 meses para hacer la transición de todo, y que durante esos 3 meses mantendría algunas conexiones de soporte básico para darle tiempo de reorganizarse. Pero, después de eso, necesitaría estar completamente separado de cualquier obligación hacia ella. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas y preguntó bajito cómo podía simplemente cortarla así, cómo podía ser tan frío cuando aún estaba recuperándose. Respiré hondo e intenté hacerla entender sin ser cruel. Expliqué que ser el contacto de emergencia de alguien, ser su plan B, ser la persona en quien se apoya, eso es una elección, no una obligación, y requiere confianza y compromiso mutuo. Le dije que ya no podía ser esa persona para ella. No porque la odiara o quisiera verla sufrir, sino porque cada vez que mi teléfono sonara con su nombre, estaría reviviendo la traición, preguntándome si llamaba porque realmente me necesitaba o porque todos los demás habían dicho no antes. Expliqué que tenía padres que la amaban, amigos que se importaban, y que necesitaba construir una red de apoyo con personas que no cargaran el peso de lo que pasó entre nosotros. Oscar habló entonces, con cuidado, mencionando que había visto a Laura por la ciudad algunas veces durante el periodo con Marcos, y que parecía genuinamente feliz con su nueva dirección. Lo dijo gentilmente, sin juicio, pero la implicación era clara. Ella había hecho su elección y se había comprometido con ella, y ahora estaba intentando revertirla solo porque las circunstancias cambiaron. No fue dicho para ser cruel, solo para proporcionar el contexto que todos en la sala estaban pensando, pero nadie quería decir. Laura no pudo realmente argumentar contra esa observación. Su madre intentó defenderla, diciendo que las personas cometen errores y merecen segundas chances, y acordé con ese principio en general, pero expliqué que una segunda chance necesita ser deseada por los motivos correctos, no solo agarrada por desesperación y miedo a quedarse sola. Pasamos la hora siguiente resolviendo los detalles restantes, dividiendo algunos muebles, acertando las últimas facturas de agua y luz, discutiendo el cronograma para la formalización legal de la separación. Ya había consultado a un abogado sobre cómo manejar todo. Y como Laura salió voluntariamente, y las circunstancias de nuestra separación eran claras, las cosas fueron relativamente simples. No había hijos, ni bienes complicados, solo 2 personas deshaciendo el enredo de sus vidas. Antes de que Laura se fuera, me preguntó una última vez si estaba seguro de eso, si había alguna parte de mí que pudiera perdonar lo que pasó e intentar de nuevo. La miré y sentí nada más que una simpatía cansada. «Te perdono», dije bajito, y era verdad.
Expliqué que perdón no significa fingir que algo no pasó o ponerse de vuelta en una situación que ya te hirió una vez. Le dije que genuinamente esperaba que se recuperara totalmente, que encontrara lo que estuviera buscando, que construyera una buena vida para sí misma, pero que esa vida ya no podía incluirme. Lucía ayudó a Laura y a su madre a llevar las cajas al auto, y Oscar se quedó atrás conmigo mientras ordenábamos la sala de eventos. Me dijo que pensó que había lidiado con todo con más dignidad de la que la mayoría de las personas conseguiría, que mantener límites no hace a alguien insensible, hace a alguien sano. Después de que todos se fueron, volví a mi apartamento y sentí un alivio profundo, como si finalmente hubiera puesto en el suelo algo pesado que cargaba meses. Las semanas siguientes fueron tranquilas, enfocadas en la finalización legal de todo y en garantizar que todos los cabos sueltos estuvieran atados. Laura mandó algunos mensajes a través de Lucía, principalmente preguntas logísticas, y respondí a todas de forma educada y breve. No me involucré emocionalmente. Solo proporcioné la información que necesitaba y seguí adelante. Cerca de 2 meses después de esa reunión, conocí a alguien nuevo. Su nombre era Vanessa, y era diferente de Laura en casi todo. Era calmada, estable, interesada en construir algo real, en vez de correr detrás de emoción. Fuimos despacio, y fui honesto con ella sobre lo que había pasado, y ella apreció esa honestidad. La vida empezó a parecer normal de nuevo, no del modo antiguo, sino de una nueva manera que realmente parecía más saludable. Supe, a través de amigos en común, que Laura se había mudado temporalmente a la casa de sus padres y estaba trabajando para reerguirse. No busqué saber ni pedir detalles, porque su vida ya no era mi preocupación. Lidié una separación justa. Lidié todo con la mayor dignidad que pude, y ahora ambos estábamos libres para seguir adelante. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haber mantenido mi límite. No le deseé mal. Percibí un día, mientras conversaba con Vanessa sobre toda la situación, simplemente ya no era más su red de seguridad. ¿Por qué ser la red de seguridad de alguien es una elección, no una deuda que debes? Y yo ya había pagado todo lo que debía a ese matrimonio. Babaca con cuerpo de gimnasio. El marido no lloró, no rompió nada, solo hizo una hoja de cálculo en Excel. El amante y la ex sufrieron un accidente. Él se convirtió en ángel. Ella se convirtió en un proyecto de humanidad rota. Ella volvió pensando que el exmarido sería su enfermero emocional financiero. Él no solo dijo no, sino que aún presentó una hoja de cálculo con los gastos de ella con el Romeo en hoteles y cenas románticas, héroe. Al final, el tipo siguió adelante. Conoció a alguien legal. Y la ex fue a vivir con los padres, como toda adulta responsable que abandona al marido por una aventura. Moral de la historia. La vida no es una película de Netflix donde el tonto siempre perdona. A veces, la redención es saber cuándo pasar la página y dejar la basura fuera de casa. Y ahí, Timem. Hoja de cálculo del divorcio, nueva serie de éxito de drama gratuito.